Creo que tenemos que tapar. Bueno, mi nombre es Santiago Taylor y vamos a charlar sobre el rol de las estatinas en el ACV cardioembólico. El paper, bueno, va a tratar de esto, fue sacado del Journal of Clinical Neuroscience del sitio de Elsevier. El objetivo bueno, vamos a planificar la charla en la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y la conclusión final a la que se llegó en el estudio. El objetivo fue investigar el efecto de las estatinas sobre los resultados neurológicos en pacientes con accidente cerebrovascular cardioembólico. O sea, lo que planteé inicialmente es que el uso de estatinas es una de las medidas más importantes en la prevención secundaria de pacientes con ACV. De todos modos, no hay estudios o evidencia científica suficiente en pacientes que hayan tenido el ACV de etiología cardioembólica. Y esto es en lo que consiste el trabajo. Se realizó la metodología utilizada fue un tipo de corte prospectivo realizado en un hospital de tercer nivel de São Paulo, en Brasil. Se estudiaron durante 2 años, desde enero del 2016 hasta junio de 2018, pacientes mayores de 18 años que presentaban por primera vez un accidente cerebrovascular de causa cardioembólica, definida esta como la aparición aguda de un foco neurológico con la persistencia de los síntomas mayores a 24 horas y la confirmación imagenológica. Se excluyeron pacientes que estaban en tratamientos con fármacos hipolipemiantes y aquellos que no pudieron ser seguidos por los 2 años que duró el estudio, y se realizó seguimiento mediante entrevistas telefónicas y consultas presenciales evaluadas por neurólogos experimentados ciegos al estudio. En este caso, la intervención fue eh, y darle estatinas al grupo en estudio. Se separaron en 4 grupos: un grupo que no recibió estatinas, un grupo que recibió simvastatinas 20 miligramos, otro simvastatina 40 miligramos, y otro grupo catalogado como terapia de alta intensidad o altas dosis de estatinas con atorvastatina 40 o rosuvastatina de 10 miligramos. La severidad de la ACV fue medida con la escala del NIH. No hubo consideraciones sobre los valores de LDL para prescribir las estatinas. El inicio agudo del tratamiento con estatina fue considerado dentro de las primeras 72 horas de la instauración. Posterior a estas 72 horas fue catalogado como un inicio de tratamiento tardío. Se evaluó la adherencia al tratamiento con la escala del MMAS, y aquellos pacientes con un puntaje mayor a 6 fueron considerados como adherentes. Y bueno, como dijimos antes, el seguimiento se realizó durante 2 años. El objetivo primario fue evaluar la recurrencia de accidente cerebrovascular durante periodo de seguimiento, y el objetivo secundario fue evaluar mortalidad por cualquier causa, evaluar también la existencia de eventos cardiovasculares mayores, considerados el IAM o la muerte de causa cardiovascular, y la recuperación, fundamentalmente la parte funcional, evaluada mediante el score de ranking modificado a los 7 días de instaurado el evento, a los 30, a los 6 meses y a los 2 años, considerando un score de ranking modificado menor de A2, un resultado favorable. Las variables categóricas se analizaron mediante el chi-cuadrado y el Fisher test, las variables continuas mediante el student test o el Mann-White test. Después se derivaron los odds-radius con cada resultado categorizado por exposición a las de estatina. Las variables de confusión
fueron la edad, el sexo, la gravedad del accidente cardiovascular, los medicamentos que estaban previamente utilizando estos pacientes, el tabaquismo y otras comorbilidades. El límite de significancia para el p-value fue de 0,05 y se utilizó un sistema de análisis estadístico que es PSS para evaluar todos los resultados. Inicialmente, el grupo de pacientes que llegaron con ACV a esta institución de Brasil fueron de 523, pero se excluyeron 421 que no tenían etiología cardioembólica. De estos 102 restantes, 11 no cumplían los criterios de inclusión o no pudieron cumplir el seguimiento durante 2 años, por lo que el grupo de corte definitivo fue de 91 pacientes. Se separaron, como dijimos, en estos 4 grupos. 18 fueron al grupo sin tratamiento, que no recibió tratamiento con estatinas. 30 pacientes recibieron 20 miligramos, 38 40 y 5 dentro del grupo de alta potencia. Uno de los pacientes falleció durante el estudio, perteneciente al grupo de los simvastatina 20. Dos han presentado eventos cardiovasculares mayores, uno del grupo que no recibía tratamiento con estatinas y otro del que estaba con altas dosis, y uno presentó un ACV hemorrágico. De 27 participantes han presentado recurrencia durante los 2 años del seguimiento. La medida del score ranking modificado la media, perdón, del score ranking modificado fue de 2 y 59% de los pacientes han presentado beneficio en el objetivo secundario, y los pacientes del grupo de simvastatina de 40 han tenido menor riesgo de recurrencia en los 2 años de seguimiento. Y acá es un poco lo que planteaba la tablita, que el grupo de simvastatina de 40 miligramos tuvo una recurrencia con un p-value de 0,02. Lo que está bueno para resaltar acá también, la discontinuación del tratamiento, la importancia que tiene, que es un poco adelantarnos a lo que vamos a charlar después, y la buena adherencia también, la importancia que tiene, sobre todo con el resultado, con el objetivo secundario del tratamiento, ¿sí? Con un p-value de 0,02 y un p-value de 0,05 respectivamente. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta dentro del grupo de estudio fue que la edad promedio fue de 61 años, a pesar de que inicialmente el criterio de inclusión era mayores de 18. Al estar estudiándose etiología cardioembólica, el 53%, en realidad 49% de los pacientes tenían una fibrilación auricular, y de los cuales del grupo total de pacientes, 67% estaban anticoagulados y solo el 17% tenía dislipemia, que me parecieron también datos a considerar. En este cuadrito vemos el perfil de los pacientes que han tenido recurrencia, y vemos que las recurrencias en pacientes tratados a dosis bajas de estatinas tuvieron una altísima recurrencia, alrededor del 40%. El grupo con simvastatina 20, alrededor entre un 20 y un 25%, y los de alta potencia, alrededor del 15% de recurrencias. Y dentro de los resultados o las variables funcionales, vemos que a la semana ellos presentaron, los distintos grupos, vemos, inicialmente los de alta potencia, acá de colorcito amarillo, presentaron un ranking modificado de 3 imaginológicamente a los 7 días. Vemos que tuvieron un pequeño deterioro a los 30 días, pero un descenso de casi 1 punto a los 6 meses, con un posterior deterioro, podríamos llamar, de lo imagenológico a los 2 años. Pero lo que más llama la atención acá es el descenso que tuvieron progresivo y continuo los pacientes tratados con simvastatina de 40 miligramos, donde a los 7 días comenzaron con un ranking de 2,5, llegando a 1,5 de forma progresiva en 2 años. Entonces, la discusión que se planteaba fue que varios de los aspectos beneficiosos que tuvieron
que ya están descritos de las estatinas en la prevención secundaria. eh, de todos modos, la mayoría de los estudios están realizados en pacientes con riesgo aterosclerótico y se excluyen a los pacientes que tienen riesgo cardioembólico, FA, valvulopatías y enfermedad coronaria, por lo que no está totalmente estudiado este grupo en particular. Se muestran resultados beneficiosos en los ACV isquémicos, tanto en la recurrencia, en la mortalidad como en la recuperación, pero estos estudios también incluyen todos los subtipos de ACV y no dejan en claro si deben ser tratados o no con estatinas los de causa cardioembólica. Dentro de este estudio se puede llegar un poco al resultado de que el grupo con simvastatina de 40 miligramos presenta una menor recurrencia, lo cual resulta importante porque estudios previos han mostrado una reducción también en los ACV de causa isquémica, por lo que se definiría una reducción absoluta del riesgo y aporta evidencia contra otros resultados donde hubo estudios de cortes donde el ACV cardioembólico secundario a FA no tenía reducción de las recurrencias con el tratamiento con estatinas. De todos modos, en esta corte tampoco hubo un beneficio de todos los pacientes en la prevención de un segundo evento. Y esto puede tener relación con el uso de anticoagulantes, que fue lo que veíamos acá. El 67% estaba anticoagulado. Solo los participantes con doble dosis de estatina mostraron un real beneficio en la prevención de la ACV. El estudio demostró que el uso correcto y continuado de las estatinas puede ofrecer beneficios en pacientes con ACV cardioembólico. El uso de dosis subóptimas podría irrumpir los efectos benéficos del tratamiento. Se observó que el uso discontinuado puede aumentar el riesgo de tener peores resultados secundarios y la suspensión aumenta el riesgo de deterioro neurológico, dependencia de terceros post-ACV y otras causas de mortalidad, y estudios previos indicaron que los beneficios de las estatinas se perdían parcialmente por el riesgo aumentado de accidentes cerebrovascular hemorrágicos, sobre todo en aquellos pacientes que estaban anticoagulados. Este estudio no mostró una diferencia significativa, por lo que la seguridad de la terapia con estatinas en la prevención secundaria debe ser mejor estudiada en análisis posteriores. Los estudios observacionales previos estaban sesgados, como dijimos anteriormente, debido a la selección de criterios en los pacientes que se estudian, por lo que podríamos destacar que en esta corte los pacientes que recibieron estatinas fue de forma independiente a los valores de colesterol y el tipo o el subtipo de ACV que estaban cursando. Y se han comparado también diferentes dosis y tipos de tratamientos, que a diferencia de otros estudios se tienen en cuenta pacientes tratados con estatinas o no tratados con estatinas. Dentro de las limitaciones podemos nombrar que el grupo fue reducido y limitado a un hospital, lo que podría limitar el análisis de los resultados e imposibilitar una extensión a la comunidad general, pero como fortaleza que tuvo un seguimiento prospectivo durante 2 años, la evaluación fue a ciegas por parte de los especialistas y que se tuvieron en cuenta las variables de confusión. La conclusión fue que el estudio sugiere que siempre se debe considerar la etiología de la ACV para adoptar las medidas de prevención secundaria efectivas. El uso de las estatinas puede ser beneficioso para algunos pacientes que tengan el ACV de etiología cardioembólica al reducir la recurrencia y mejorar los resultados funcionales. Sin embargo, habría que realizar ensayos clínicos aleatorizados adicionales para confirmar la efectividad de las estatinas en este grupo de pacientes, ya que las recomendaciones actuales no son definitivas. Eso fue todo, chicos. Muchas gracias, Santi.